Bien, buenas noches. Vamos a presentar ese trabajo que elaboramos con el maestro Iván Rojas en Seminario de Gestión de la Calidad Educativa y su servidor Felipe de la Rosa. Respecto de la calidad educativa, vamos a hablar de los problemas de la gestión educativa en México, que son muchos y muy variados, desde la gestión de programas educativos y sus enfoques, de recursos, de gestión a los estados de la República, de evaluación de la calidad de los diferentes programas a partir de estándares internacionales como los de la OEA, la OSCE, etcétera, etcétera. Entre otros, como garantizar la cobertura, la permanencia y adquisición de una fuente de empleo al egreso. Bien, em, yo quisiera partir no de los problemas que aquejan a México en su totalidad, sino particularmente de un asunto que tiene que ver con el acceso a la educación pública. Para evaluar la calidad de la educación, tendríamos que ver primero el acceso a la educación. En este caso, la educación pública, que es en el medio donde es mi trabajo y donde me gustaría compartir. Pregunta, ¿puede el Estado obligar a la obligatoriedad respecto de la educación pública? Em, Esta pregunta lleva a repensar varias cuestiones. Una, en el medio urbano la educación pública tiene más posibilidades que en el medio rural para hacerse obligatoria, porque parece como que la competencia entre la educación pública y la educación privada em, algo mueve en la educación pública como para asemejarse, para competir, para estar más o menos a la altura de la educación particular. Eso de alguna manera, la educación pública la mueve, entonces se dan condiciones diferentes a la escuela pública en el medio rural. Eh, en este medio existen condiciones, pues, difíciles, complicadas y que hacen difícil el acceso a la educación pública. Uno es la dispersión de las casas habitación, la falta de recursos y la poca importancia a la educación como una posibilidad de mejora económica o de tener expectativas altas de desarrollo personal, comunitario, etcétera. La dispersión de los hogares. En el medio rural, generalmente las casas de los infantes se encuentran retiradas por mucha distancia, en ocasiones kilómetros de la institución escolar. Esto obviamente es una dificultad grande. No es lo mismo, por ejemplo, una distancia grande en la ciudad, donde los medios de transporte son muy fáciles, accesibles, a el medio rural en el cual no hay forma, de hecho no hay transporte, bueno, el transporte como en el medio urbano. Los caminos son difíciles, agrestes de difícil acceso para llegar a la escuela. También en el medio rural se puede encontrar que hay mucha carencia de recursos de toda índole, tanto económicos, materiales, etcétera, etcétera. Otro asunto que se tiene que considerar, por ejemplo, en el medio rural, es el uso del tiempo. En la ciudad, por ejemplo, el tiempo es medido, el tiempo determina casi todas las actividades, tiene que hacerse en tiempo y forma, el acceso, eh, el autobús, el trabajo, todo lo determina el tiempo. En el medio rural no es así, el tiempo va más lento, pareciera que va más lento. Las actividades se ralentizan pues en ese mismo sentido, es menos complicado. Pero, ¿quién garantiza alimentación y vestimenta si hablamos de educación obligatoria, de que los niños accedan de manera obligada a la institución, a la educación pública básica? Actualmente los padres de familia sustentan la alimentación y vestimenta de sus hijos para acceder a la educación primaria. Este hecho es así, culturalmente así ha sido siempre, o sea,
¿Qué tiene de raro eso? Pensarán ustedes. Pero si la educación es obligatoria por parte del Estado, es decir, el Estado te obliga como sujeto social a que cumplas con la obligación de llevar a tus hijos a la educación básica, a la educación pública, o sea, entonces el Estado debería ofrecer las condiciones básicas para que así suceda, es decir, para que el ciudadano pueda llevar a sus hijos a recibir educación de manera obligada, entonces el Estado debe proveer precisamente los insumos para que así pueda ser. Eh, por ejemplo, los uniformes para los diferentes eventos cívicos deberían correr por parte del Estado, por ley, porque si estás obligando a alguien, entonces debes garantizar que así suceda. Las participaciones económicas por parte de los padres de familia, entonces no debieran permitirse bajo ninguna circunstancia en una educación obligada o obligatoria pública, porque sería como estar pagando de alguna manera el servicio educativo y se supone que por ley no debe ser así. Ni cooperaciones, ni cuotas, mucho menos cuotas obligadas, ni cuotas voluntarias como lo expresan los maestros. Es una cooperación voluntaria de los padres de familia, pero es como obligatorio porque luego hay ciertas restricciones para el acceso a la educación primaria si no se ha cubierto con la cuota, ¿verdad? Se puede obligar desde la perspectiva de la legislación al contenido del artículo tercero constitucional si es obligatoria la asistencia a la educación primaria. Todo infante que esté en edad escolar debe asistir por obligación desde el artículo tercero a recibir educación. Aunque la realidad dice, bueno, la realidad dice que por lo menos en el medio rural esto es casi imposible. Obligar a los padres de familia es complicado, no puedes obligarlos a mandar a sus hijos cuando hay condiciones, por ejemplo, de los niños que ayudan a sus padres a trabajar en el campo, a recoger la cosecha, etcétera, etcétera, necesario para la manutención de la familia. Entonces, ¿cómo podría el Estado obligar a esos infantes a asistir a la escuela? Y en este sentido hay una especie de expulsión encubierta. Cuando se le exige a los padres de familia cooperaciones, gasto para el uniforme, gasto para los utensilios que utilizan los niños, para los diferentes eventos escolares, etcétera, etcétera. Entonces ahí es como que, pues si no puedes aportar, no puedes solventar estos gastos, tu hijo no puede estar aquí. Obviamente no se dice, no hay oficios, no hay ah, una forma tangible de decirlo. Sin embargo, es como una expulsión encubierta. Así se percibe. Sugerencias. Cumplir con la obligatoriedad de la educación básica. Eso es necesario, no puede ser de otra manera. Implica que madres y padres de familia envíen a sus hijos a la escuela, evitar a toda costa ponerlos a trabajar o dejarlos a la deriva. Es decir, lo primero tendría que ser recibir educación y luego la otra posibilidad pueden ayudar en, en el hogar. De acuerdo, sí, por supuesto que sí. En el primer sentido, entonces es obligado para los padres de familia llevarlos a la escuela, pero en condiciones en donde el Estado pueda garantizar que así suceda, de tal manera que llevarlos a la escuela no resulte en un pago oneroso de la forma que sea y que los niños puedan recibir educación. Así, eso tiene que ser. Otra es que obviamente que el Estado genere las condiciones para que estos niños y niñas accedan a la educación básica, creando formas de transporte colectivo, comedores escolares, otorgar uniformes, ropa deportiva, calzado, solventar todos los eventos de la escuela respecto de reuniones, paseos, foros, etcétera, etcétera. El Estado debería proveer todo eso de tal manera que no resulte en ningún sentido una carga onerosa para el padre de familia llevar a sus hijos a recibir educación elemental, educación básica. En el medio urbano tendrían que ser cuestiones similares, es decir, el padre de familia no tiene por qué hacer un gasto
en la educación de sus hijos, y menos en la educación básica. O sea, eso no podría ser, no debe ser de ninguna manera, sea en el medio urbano o en el rural. En el rural obviamente es más sensible la situación, entonces la ayuda sería mucho más pertinente en ese medio. Y en el medio urbano conviene mirar, por ejemplo, lo que pasa con los niños en la calle y cómo el Estado no ha sido capaz de obligar a esos niños a estar en la educación básica. No he visto, por ejemplo, que haya redadas de maestros de preescolar o primaria o secundaria buscando a los niños de la calle para que estén en la escuela. O sea, no he visto algo así. Entonces ahí la obligatoriedad tiene otros tintes, por ejemplo, ¿no? Tendría que a estos niños que no tienen hogar, tendrían que estar en una escuela por fuerza, obligados a estar en una escuela. Eh, no ocurre así, entonces ahí tenemos como cosas, ¿no? Cosas que no están. Postdata es algo así como la conclusión eh, en el formato. Las posibilidades de obligar a la sociedad a que envíen a sus hijos a la educación básica en todos los medios resulta un poco chocante por cuántas implicaciones tiene. Sin embargo, es el mejor medio para despertar la conciencia dormida. No hay otra manera. Educar con sentido de nación es la mejor forma de evadir tantos vicios y frenar traidores a la patria, por ejemplo. Si el Estado no toma las riendas totales de la educación básica y la hace efectivamente obligatoria, se corre el riesgo de caer de nuevo en la indolencia, la pasmosidad que por tantos siglos hemos vivido y ya hemos visto las consecuencias de todo eso, ¿no? Un pueblo inculto, sin conciencia de clase, sin idea de superación, etcétera, al margen de cualquiera que venga a ponernos el pie encima. Y creo que la educación sería el recurso idóneo para tener esa conciencia tanto nacional de identidad de lo que somos como seres humanos. Hasta aquí, gracias.